Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacerlo lo más breve posible, ¿sí? Y como les dije, para darle espacio también a ustedes para que sigan desarrollando su informe. Y voy a compartir hoy el tema de conciliación bancaria, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre ese tema en específico. Y hago un sondeo rápido entre ustedes si hay alguien que en su trabajo o en el ambiente laboral en donde se desempeña, realiza ese trabajo de realizar la respectiva conciliación bancaria o nadie tiene experiencia en cuanto a eso. Hablamos del campo laboral propio, ¿sí? Sí, ¿no? La mayoría parece que no. Bueno, hoy entonces vamos a estar aprendiendo referente a lo que es la conciliación bancaria. Yo voy a compartir con ustedes un Power que preparé, pero el Power es bastante sencillo y bastante básico, solamente para dar algunas nociones básicas de qué es una conciliación bancaria, ¿sí? ¿Y qué es en realidad? En realidad es un proceso que consiste en comparar los registros de las operaciones de la cuenta de banco y de los diarios auxiliares o principales con los movimientos registrados en las entidades bancarias, ¿sí? O sea, en realidad la conciliación bancaria en términos más sencillos vendría a ser un proceso que yo lo realizo una vez que el banco emite su extracto de cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, empresa, está por un lado, tengo mis registraciones, mis anotaciones, ya sea en un libro diario o en un libro mayor, en donde yo realizo esa registración a la par que el banco. Entonces, ¿qué sucede? El banco emite su extracto, si yo puedo imprimirlo, ya sea desde la web o hoy por hoy todo por web. Entonces, imprimo ese extracto y ¿qué hago? Hago una conciliación comparando los saldos de lo que es el extracto bancario, ya sea de una cuenta corriente, de una tarjeta de crédito, puede ser también, si tengo en dólares, en guaraníes, indistintamente qué tipo de cuenta yo tenga en el banco. Sabemos que la mayoría de las empresas trabajan con el banco, ¿sí? Entonces, yo tengo que llevar ese registro, ¿sí? Y esa comparación que se realiza eh, tanto del extracto con lo que es la registración que voy llevando es lo que se le denomina conciliación bancaria, o sea, serían conciliación del saldo bancario con los registros de la empresa misma, que le está llevando la empresa en forma interna, ¿sí? ¿En qué incide esto? ¿Para qué incide? En que yo, empresa, tengo mi balance anual que tengo que presentar a la SED y ¿qué pasa? Yo tengo que tener un saldo de banco, el cual va dentro de mi balance general y ese saldo de banco tiene que ser coincidente con todas las operaciones que realicé durante el año. Entonces, si yo no llevo de repente una registración de todo lo que va entrando y saliendo, ¿sí? Dentro de lo que es la cuenta banco, entonces yo no voy a poder a fin de año conciliar los saldos y hacer, como le digo, hacer esa conciliación entre ambos y no voy a tener un saldo real en banco, ¿sí? El saldo puede ser que tengan un saldo, pero no sea el saldo real. En síntesis, sabemos que los estados financieros tienen que representar la imagen fiel del patrimonio. Y si yo no realizo la conciliación, sucede de que a fin de año no voy a poder hacer las verificaciones y no voy a poder presentar en forma correcta ese saldo, ¿sí? Entonces, eso es lo que en síntesis
se realiza a la hora de llevar a cabo una conciliación, ¿sí? Es simplemente comparar lo que el banco me está diciendo y con el libro, puede ser el libro mayor o puede ser el libro diario que yo esté realizando, esté teniendo como registro dentro de la empresa. Sabemos que es interno este registro, ¿sí? Entonces, esa comparación es lo que se refiere a lo que es la conciliación, ¿sí? Dice aquí un concepto que es un proceso necesario, ya que es bastante habitual que el saldo de la cuenta del banco y el saldo de los estados de cuenta de los bancos de mi empresa no coincidan con los libros, o sea, con los libros de la empresa. O sea, yo tengo un libro de registración de bancos, puede ser una planilla en Excel, sí que es utilizada también, pero lógicamente que a fin de año eso se registra todo en el libro diario siempre, ¿sí? Entonces, como control interno tengo ese libro. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces no coincide, ¿sí? Esto es normal dentro de lo que es las operaciones y los controles realizados, al menos para la cuenta banco, ¿sí? Entonces, las conciliaciones bancarias no tienen como objetivo hacer coincidir, eso hago la aclaración también, de los bancos con lo registrado en la empresa, sino que saber es dónde está la diferencia, o sea, poner en claro cuál es la diferencia, por qué hay esa diferencia, y tengo que hallar yo cuál es esa diferencia, ¿sí? Entonces, ¿y por qué yo tengo un saldo distinto al del banco? O sea, tengo que ir controlando eso, ¿sí? Bueno, otra carilla me habla de lo que es el beneficio de la conciliación. A mí, ¿en qué me beneficia como empresa o como ente o como persona física? Es que voy a tener un mejor control de los recursos económicos, ¿sí? El hecho de controlar periódicamente, esto se hace en forma mensual, gente, los estratos bancarios y la contabilidad nos permite tener un control sobre el estado de cuenta de la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que sucede mucho también en la cuestión de liberar cheques sin fondo. Ustedes dirán, pero ¿cómo si es fácil hacer un control interno de los cheques emitidos y lógicamente sabemos que no tenemos ese fondo para emitir, ¿sí? Y de igual manera, dentro de lo que es el campo laboral, sucede y es un delito, sabemos, sí, pero para eso tenemos que tener registrada en forma constante los movimientos de nuestra cuenta banco, ¿sí? También sabemos que dónde está la diferencia y por qué es esa diferencia, ¿sí? Porque sabemos que los bancos a veces nos debitan o nos acreditan ciertos montos y si nosotros no tenemos un registro de qué es lo que los cheques que emití, los depósitos que hice, no tengo un registro, entonces no voy a saber, ¿sí? No voy a saber y me viene el extracto y lógicamente ahí me detallan los débitos y los créditos, los depósitos y también las emisiones de los cheques y lógicamente voy a compararlo con mi registro y ahí me voy a dar cuenta qué es lo que me debitó, o sea, qué es lo que me cobró, ¿sí? Si me cobró alguna comisión sobre giros, ¿sí? Porque hay empresas que tienen también habilitado hasta cierto monto de sobregiros de cheque, o sea que el banco está pagando lo que yo estoy emitiendo hasta cierto tope, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, eso también tiene una comisión bancaria que se cobra, entonces tengo que saber cuánto es, en qué consiste esa comisión que me está cobrando, cuánto, de hecho que luego el banco me tiene que emitir una factura por esas comisiones, ¿sí? Y también de repente si sucede mucho también que las empresas son beneficiados por un préstamo. ¿Y qué pasa? Directamente los gastos administrativos se le descuentan nomás ya de su cuenta, ¿sí? De la cuenta corriente que tienen. Entonces, esos gastos de desembolso o gastos administrativos también figuran dentro de lo que es
el extracto bancario. Entonces, un beneficio muy grande es que yo tenga ese registro, ese control interno dentro de la empresa para yo saber en qué situación me encuentro y cuánto el banco también me está cobrando a mí en tasas, en intereses, en comisiones, referente a las transacciones que yo estoy realizando como ente, ¿sí? Y en mi relación directa con lo que son los bancos, ¿sí? También esto tiene un beneficio de tener la contabilidad al día como empresa. No vaya a ser, como ya mencioné, que ya llega a fin de año y yo no tengo un control mensual de mi banco, cuenta banco. Tengo que cerrar mi balance y no me cuadra los saldos de banco, ¿sí? No encuentro la diferencia y lógicamente tengo que archivar esto, gente, ¿sí? Archivo todos los extractos, imprimo archivos, ¿sí? Tengo conjuntamente con mi conciliación de mi registro en la empresa. Otro dato importante, ¿se hacen los ajustes de los asientos contables? Sí, se hacen los ajustes de los asientos contables. ¿Sí? Por cada diferencia que yo estoy teniendo con banco, se hace un asiento, ¿sí? En donde cargo o abono la cuenta banco para que al final del año, ¿sí? Esa cuenta banco me coincida al saldo, ¿sí? Uno es eso, a eso yo le llamo conciliación contable. Y está la conciliación aritmética, que es solamente en números, ¿verdad? Pero sabemos que la contabilidad tiene su metodología de registración en donde se hacen los asientos de ajuste para de manera a que esto me cuadre perfectamente en forma anual, ¿sí? Para eso tengo que tener todos los extractos y todas las conciliaciones hechas en forma mensual. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende lo que dije? ¿O no se entendió nada? Sí, pero se entiende bien. ¿Se entiende? Bueno, De mi realiza, parte, sí, pero ¿sí? Bueno. Otro beneficio, Sí, ¿sí? Bueno, sí nos puede seguimos. resumir la compañera. Sí nos puede resumir la compañera lo que entendió. Yo, en mi parte, lo que entendí es la conciliación bancaria. Viste que ahora todo se maneja por banco. Vamos a suponer, Sí. yo extraigo un monto de $10,000 o un monto de 100 millones de guaraníes del banco. Entonces, yo tengo que justificar con mis comprobantes esos 100 millones que retiré del banco para que no haya faltante. ¿O no Ese es es en así? el, ese es en el caso de que vos no estés haciendo la registración de todo lo que la empresa está emitiendo y recibiendo del banco, ¿sí? Esa es una función de ser más o menos una persona que está trabajando para un ente y que simplemente hace una rendición de cuentas a contabilidad. Esa es la postura que me estás diciendo. Estoy hablando de una postura de Sí, profesional, ¿sí? Estoy hablando de una postura de yo, como contador público. ¿Quién es el que se encarga de realizar la conciliación bancaria? Se encarga el sector o el área de contabilidad, ya sea el auxiliar contable o el contador mismo, sí, en el caso de que tenga un contador interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener una planilla de control de todo lo que voy emitiendo. No es que solamente emito yo el cheque, yo empresa, ¿sí? Agarro y empiezo a emitir, viene un proveedor, emite un cheque. Hasta a 60 días, viene otro proveedor a 90 días, ¿sí? Si yo no tengo un control de los cheques que estoy emitiendo, llega la fecha del cobro del cheque y si yo no tengo el dinero en la cuenta bancaria, ¿qué va a suceder? O si no cumplo, no tengo el suficiente dinero y el proveedor eh, de repente presenta su cheque en ventanilla y no hay el dinero, me puedo meter en muchos problemas, ¿sí? A eso me refiero. ¿Y cómo se manejan las empresas?
por intermedio de cuentas corrientes. Se habilita una cuenta corriente, ¿sí? Y el banco le da un monto X de acuerdo a qué? De acuerdo a toda la documentación respaldatoria que esa empresa presentó al banco para que le habilite un límite de crédito. En este caso sería un límite para la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, el banco se cerciora todito del movimiento que se presenta, se prepara una carpeta con todos los IVA, el balance, piden impresionantemente dependiendo de la cantidad de límite, o sea, de crédito o de monto que yo quiera habilitar, entonces dependerá solamente del movimiento que yo como empresa presente, ¿sí? Que respaldatoriamente con los documentos yo compruebe de que tengo como ingreso, ¿sí? Entonces, se habilita esa cuenta corriente y ahí yo empiezo a trabajar. ¿Y cómo voy a trabajar? Yo, empresa, tengo que tener el control de todo lo que deposito, no solamente con una boleta. Imagínense si están trabajando en una empresa que tiene varias cuentas corrientes en dólares, en guaraníes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No me basta a mí con una boleta de depósito nada más. Después yo quiero saber en tal fecha cuánto se emitió ese cheque y tengo que ir a las boletas. O sea, hay por cuenta corriente y por tipo de cuenta que tenga, ¿verdad? Si son en un banco o en varios bancos, ¿sí? Generalmente las empresas se manejan con varios bancos, ¿sí? No solamente con uno, ¿sí? Entonces, algunas son de cuenta corriente, otros son de caja de ahorro. O sea que, entonces yo tengo que manejar el control de esas cuentas. Tengo que ir anotando, ¿sí? Los cheques que emití, los depósitos que hice dentro de una planilla para que al emitir el banco ese extracto, entonces yo pueda hacer la comparación del extracto con mi control interno como empresa, ¿sí? ¿Y qué pasa si de repente nos damos cuenta de que un proveedor o un cliente puede ser también que yo le haya pagado con un cheque y sucede que no tengo el saldo en la cuenta? Entonces yo llamo al cliente, ¿sí? Y le digo que no presente, que le voy a cambiar ese cheque no presente en ventanilla. O sea que si yo tengo ese control, voy a poder prever ciertas situaciones. Si yo no tengo ese control, me puedo meter en muchos problemas, ¿sí? Y también, gente, sucede en la práctica que muchas veces se emiten cheques, ¿sí? Que son a la vista como diferidos. Y esas cuestiones tenemos que cuidar también. Porque si yo emito un cheque que es a la vista, el funcionario bancario, por el solo hecho de que vaya y presente ese cheque en ventanilla, el funcionario le puede pagar porque es a la vista, ¿sí? Es a la vista, por más que yo le haya puesto otra fecha que no sea la fecha del día de hoy, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. Los cheques diferidos son a fechas que voy a pagarlas fuera de la fecha del día de hoy, ¿sí? Después, puede ser 30, puede ser 90, en un periodo de tiempo prudencial que yo pongo en el cheque, ¿sí? Pero en el cheque tiene que ser del talonario de cheque diferido, no a la vista. Si yo pongo a la vista y pongo, no importa la fecha que yo ponga, igual tiene que pagar. Si se va la persona y presenta esa ventanilla, sí o sí igual le paga el funcionario, porque es a la vista, ¿sí? O sea, hay que tener todo ligeramente controlado y, como dije, donde hay desorden, hay confusión. Esa es nuestra frase. Nosotros los contadores tenemos que ser personas ordenadas. Si somos desordenados, sucede que muchas veces podemos incurrir en grandes errores que nos pueden costar caro, ¿sí? Entonces la conciliación tiene esa función de control, ¿sí? También de que nos da cierta seguridad. Yo estoy segura de que tengo tantos guaraníes en mi cuenta bancaria que puedo cubrir todas mis cuentas en caso de que pueda ocurrir algún imprevisto, si pueda yo solucionarlo, ¿sí?
La información de la calidad en la toma de decisiones. Si yo, por ejemplo, sé exactamente cuánto tengo, entonces yo puedo también tomar decisiones eficientes, porque sabemos que el banco, o sea, la cuenta que tengo, el dinero que tengo en el banco, es un recurso, es un activo de la empresa que puedo invertirlo en grandes proyectos, puedo utilizar ese fondo para otros fines que sean netamente para cuestiones de inversiones que pueden generar dinero otra vez para la empresa, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una información certera y veraz de cuánto tengo en mi cuenta, entonces puedo incurrir en ciertos errores o ciertas falencias a la hora de tomar las decisiones, ¿sí? O, por ejemplo, si no verifiqué y sucedió que tuve un descuento en mi cuenta y yo ya hice un compromiso por ese monto, tendría que depositar de nuevo para poder cubrir. O sea, todas esas cuestiones se pueden solucionar teniendo yo un control de lo que es el movimiento de mi cuenta banco, ¿sí? De mi cuenta corriente. Bueno, después, ¿qué otro beneficio? Ya hablamos de la seguridad y de la calidad de la toma de decisiones, ¿sí? También nos da la ventaja, la conciliación de identificar dónde está la falencia y solucionar rápidamente esa falencia en caso de detectar, ¿sí? Entonces, es más real mi estado de cuenta, ¿sí? Sí, es que yo lo concilio con el registro que voy llevando dentro de la empresa, ¿sí? Bueno, después nos menciona quién es el responsable de hacer estas conciliaciones y dependiendo ya del tipo de empresa, de la función, pero generalmente lo realizan los contadores, ¿sí? El área de contabilidad, los auxiliares contables, o sea, ustedes, posibles contadores, van a tener que tener la capacidad de realizar esa conciliación, ¿sí? De una documentación bancaria y mi registro yo como empresa, ¿sí? De todo lo que se vino realizando día tras día durante un mes, ¿sí? Yo voy a ir punteando eso y hallando la diferencia. Una vez que hallo la diferencia ya es fácil tomar las decisiones y realizar los ajustes pertinentes, ¿sí? O sea, tener en cuenta, por ejemplo, yo puedo emitir un cheque y ese cheque no se haya cobrado, ¿sí? Cosa que pocas veces sucede, pero puede ser que yo haya emitido ese cheque y en fecha, llegó la fecha y la persona no se acercó a cobrar ese cheque. Entonces yo sigo teniendo ese saldo allí en mi cuenta. O sea que para eso tengo que tener el control. En todas las cosas incide el control. Y siempre digo, contadores, donde hay desorden, hay confusión. ¿Sí? Si yo no tengo las cuentas claras, yo contador me llaman y me dicen, ¿cuánto tenemos de saldo en cuenta? Y yo ahí me mareo todo, no sé cuál es realmente el saldo, o sea, que no nos suceda eso, ¿sí? Para eso se realiza la conciliación, para tener una información veraz y oportuna para la toma de decisiones, ¿sí? Esa es la función. ¿Sí? Y obviamente que tiene que reflejar la imagen fiel del patrimonio. No puedo decir que tengo 1.000 millones en mi cuenta, siendo que había sido que solamente tengo, apenas llego a un sueldo mínimo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta allí cuáles son los beneficios y en qué consiste la conciliación? Ahora sí, perfectamente, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa que Sí, el no, grado de en realidad, responsabilidad de la persona todos incide en el cargo que ocupa, ¿sí? Si yo voy a ser un contador, tengo que ser reconocido por mi eficiencia, ¿sí? Y tiene que estar la información en buenas manos, dice. Entonces, en buenas manos significa que va a ser certera esa información y a mí me va a facilitar directamente, sin problema, asumir compromisos yo como empresa. Imagínense ustedes son contadores, tienen que hacer su rendición
en un consejo directivo, ¿sí? Donde hay varios socios, una empresa que tenga 10, 15 socios, entonces ustedes pasan y hacen la rendición de todo el movimiento, ¿sí? Entonces, en base a eso se hacen las decisiones, se toman decisiones futuras. Y si yo luego en mi cuenta de saldo, dentro de mi balance, no es el correcto, entonces puede ser que las personas dentro de esa reunión no tomen una decisión certera. Por ejemplo, realizar una inversión altísima en otro departamento comprando otra sucursal, por ejemplo. Y si yo digo que tienen una disponibilidad dentro de lo que es la cuenta banco de tantos 1.000 millones y ha decidido que no era esa la cantidad, entonces, ¿qué pasa ahí? Pueden llegar a cometer tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, a eso voy, que todo repercute, no es que yo la contabilidad pues es un proceso, ¿sí? Va realizándose paso por paso, llega a fin de año y yo tengo un resultado general. Si yo no realizo ese proceso, esa registración, fin de año no voy a poder sacar un resultado positivo o un resultado veraz para la toma de decisiones. Y sabemos que los contadores dentro de las empresas somos los que informamos de la situación económica y financiera de la empresa. ¿Y en qué área estamos hablando? ¿De qué área estamos hablando hoy? Es el área financiera de la empresa, ¿sí? Sea unipersonal, sea SA, sea SRL, sea el tipo que sea. Siempre el área contable es la encargada de realizar este control y este registro de las transacciones, ¿sí? Imagínense, si yo no tengo un registro, puede ser que llame el cliente y me esté hablando de un cheque. Si yo ni siquiera sé idea de qué número de cheque ni de qué cuenta es. Imagínense si no tengo un registro, ¿sí? O sea, esto se tiene que ir registrando a medida que yo voy emitiendo mis cheques y depositando en mi cuenta o en mis cuentas, porque pueden ser varias las cuentas, tengo que ir registrando eso, ¿sí? Lo registro en forma periódica y es cronológica, con la contabilidad es cronológica, ¿sí? Yo no puedo saltear una fecha porque sí, no. Que si yo me ausenté en esa fecha, tengo que ver a alguien que lo haga por mí. O sea, no puedo yo faltar y después todo lo que era la transacción de ese día se perdió. No, no puede ser así, ¿sí? Se tiene que ir en forma, digámosle, ordenada y por sobre todo tiene que ser veraz y certera la información, o sea, tiene que ser exacto, ¿sí? Ni más ni menos, ¿sí? Sabemos eso, lo que estamos para contabilidad no tiene que haber diferencia, ¿sí? Un cero más es cuántos millones más, ¿sí? Entonces, a eso vamos. ¿Se entendió hasta ahí qué es en síntesis? Ahora voy a explicar la parte práctica. Lo teórico da gusto, ahora cómo se hace, ¿verdad? Voy a explicar esa parte. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? sí, soy celosa porque hablas mucho de contabilidad y nosotros somos administradores. Digo, y viste que hay un papel muy importante también para la administración, ¿verdad? Como administradores que vamos a ser, también es un papel fundamental de ese mantener, esa, controlar la cuenta corriente de la empresa donde trabajamos, ¿verdad? Claro, por Y yo supuesto. personalmente, no, y viste que es muy parte de contabilidad, pero la contabilidad también va reflejado con el administrador, ¿verdad? Con la Sí, administración. claro que Mm. sí. Por supuesto, y eso es lo que les digo, que los administradores son los que toman las decisiones, ¿sí? O sea, nosotros elevamos la información financiera contable al administrador o a los administradores, ¿sí? Y ellos son los que toman la decisión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como dijo la compañera, es importantísimo el rol del administrador también, porque el administrador es el que dirige y coordina las actividades. Y si yo tengo mi funcionario operativo en el área de contabilidad, ellos no me están pasando un informe mensual de cuánto es lo que tengo en mi cuenta, o cuando yo llamo y solicito información de cuánto es el saldo, entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy cumpliendo bien mi función de administrador,
¿sí? Porque el administrador es el que coordina, el que dirige, y además de tomar, lógicamente, las decisiones. Pero si yo no hago que las cosas sucedan o que se hagan las cosas, entonces las cosas no van a aparecer por arte de magia, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr que las personas hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? De acuerdo a cada función dentro de la empresa. Y si eso no logro, yo no logro con mi personal, entonces va a ser muy difícil de que yo llegue a la meta o al objetivo que yo tenga como objetivo final en el año o final en cierto periodo de tiempo, ¿sí? O sea que todo, como decía Bunny Bentalanffy, decía que el sistema es, el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? O sea que todos tienen una función dentro de la empresa, ¿sí? Y si una parte no funciona, por ende, en consecuencia, como dijimos, el otro sector o la otra área tampoco, ¿sí? Va a tener su repercusión. ¿Sí? O sea, esto se trabaja en equipo, en manera conjunta, ¿sí? Entonces, orientar, dirigir ese equipo de trabajo implica lo que es la función del administrador. No se queden atrás los de administración. Hablo de la parte operativa porque generalmente quien hace es muy considerado el área, al menos contable, el que somos lo que hacemos generalmente, todos los registros, los asientos, los ajustes. Por eso también insistí en que un poquito a lo que son de contabilidad, pero es en general, o sea, inclusive yo en forma personal puedo yo tener mi registro en forma personal. Si Eulalia, si Carlos tiene cuenta, ya sea de tarjeta de crédito, cuenta corriente, tiene que tener su registro, a ver qué es lo que el banco me está descontando mes a mes, ¿sí? O sea, que de igual manera, para mi contabilidad personal, para mi control personal, a esto lo llamamos nosotros control interno, ¿sí? Personal, y de igual manera me va a servir, ¿sí? Me van a decir, a lo mejor haciendo pasantía no me van a pedir que controle, y en realidad también a los pasantes nos hacen muchas veces controlar todas las documentaciones que ingresan, y de repente hacer planillas de control, ¿sí? Eso es lo que más se nos solicita hacer durante una pasantía, dependiendo de qué empresa sea. Porque a veces nos llevan también al área de atención al cliente, entonces nos quedamos allí en atención al cliente. Entonces, depende mucho del rubro de la empresa, a qué se dedica la empresa, pero lo importante es el conocimiento, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener esa documentación. Voy a mostrar aquí el cálculo de cómo se realiza brevemente, ¿sí? Aquí. Voy a compartir un ratito. Aquí unas planillas, ¿sí? En realidad es un ejercicio en donde, ¿qué me plantea el ejercicio? ¿Sí? Me plantea la información de un libro auxiliar de una empresa, ¿sí? Este libro, si se fijan, es simplemente una planilla, ¿verdad? En donde va la persona o el ente o esta empresa, va registrando estos depósitos, por ejemplo, me habla de la fecha, la explicación, debe haber y saldo. Para mí como empresa, entonces, todo lo que yo deposito en el banco, para mí siempre voy a registrar en el debe. Y todo lo que yo emito en cheque siempre va a ser salida, entonces va en el haber. Y allí hay un ajuste de saldo que se van sumando los depósitos y restando los cheques, ¿sí? Entonces, este modelo de planilla sería interesante para los que están en el área administrativa, los que están en parte de control o son auxiliares, implementen, ¿verdad? Para tener un control interno dentro de la empresa de todos los cheques emitidos y los depósitos realizados, ¿sí? Y aquí, lógicamente, dice Banco Venezuela, o sea, aquí lo que faltaría sería Banco
el nombre y el número de la cuenta, ¿sí? Para saber si es, a qué cuenta, si es caja de ahorro o cuenta corriente. Eso faltaría en este modelo aquí que está presentando el ejercitario. Entonces, allí yo voy registrando fecha por fecha, si se fijan, el depósito, el cheque número, ¿sí? El siguiente cheque, acá lo que faltaría también en este modelo serían las fechas de pago que yo emití. Si es que, por ejemplo, este cheque yo emití el 8 y tengo que poner ahí la fecha de pago, anexar aquí una celda más y poner ahí la fecha, de qué fecha dije que tengo que pagar ese cheque. O sea que tiene que ingresar ese cheque en mi cuenta, ¿sí? Para que yo en esa fecha tenga el dinero que dije que iba a pagar en esa fecha, ¿sí? Entonces, va la fecha, el número de cheque y fecha posible de pago en el caso de que sea cheque diferido, ¿sí? Diferido significa que difiere la fecha después de la emisión, ¿sí? Por lo visto que en este banco era toda la vista porque aquí no tiene fecha de pago de los cheques, ¿sí? Entonces, aquí tengo lo que es el depósito, se registra en el debe. La misma cosa, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos una nota de crédito de intereses sobre plazo fijo. Eso, por ejemplo, en mi registración de mi contabilidad interna, tal vez yo ya no lo tenga. ¿Por qué? Porque esto automático me acreditaron en mi cuenta este monto. Entonces tengo que ver si es que en mi cuenta corriente de banco de la empresa yo tengo registrado eso. Y así, esto es lo que el banco me presenta a mí, ¿sí? Según banco, este es mi saldo. Si acá el saldo final, ese vendría a ser mi saldo, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar con el saldo de la empresa. Y aquí sí me figura lo que es la cuenta corriente número y de qué empresa es mi registración. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a hacer un chequeo, ¿sí? Hago el famoso checklist, ¿sí? Que voy punteando, ¿sí? Para mí, para la cuenta del banco va a ser salida lo que yo deposité. Si se fijan, todos los depósitos en banco son salidas para ellos. Se van anotando en el haber porque ellos fueron los que nos dieron el dinero. Entonces, por eso se anota en el de salida. En el extracto va a figurar como salida para ellos, ¿sí? Entonces, la nota de crédito también va a figurar como salida porque ellos no acreditaron nuestra cuenta. Y los cheques van a figurar como entrada. Allí van los cheques. Ay, perdón. Acá los cheques figuran como entradas, ¿sí? Todos los cheques. Entradas, ¿sí? Entonces, entró un cheque. Cuando escuchamos que entró un cheque, quiere decir que la persona cobró ese cheque, ¿sí? Entonces, se utiliza demasiado ese término muchas veces cuando estamos en banco, ¿sí? Y este en sí es el extracto, o sea, de una cuenta en donde me va diciendo cuáles fueron los movimientos que fueron realizados durante un periodo de tiempo que en la mayoría de los casos es un mes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente hago un checklist, hago una comparar lo que entró y lo que salió, ¿sí? Aquí tengo los registros del mayor que entró para mí en mi depósito, para ello salió 100, está correcto. Y voy punteando. Aquí, por ejemplo, 100 entró y acá para ellos 100 salió, ¿sí? Aquí mi depósito entró 84,000, a ellos salió 84,000, ¿sí? Para mí salió el cheque, emití ese cheque 17,000, para ellos entró, o sea que se cobró ese cheque 17,000. Y así sucesivamente voy haciendo el control. Bueno, para hacer este control, primeramente tengo que tener el extracto y segundo tengo que hacer una planilla. Ahora le voy a mostrar cómo se hace esa planilla. O sea que, ¿qué modelo tengo yo de planilla para poder realizar? Entonces aquí, simplemente
tengo la conciliación aquí, tengo el banco, escribo el nombre del banco aquí, escribo el número de cuenta de banco y ahí voy detallando qué consiste, si es depósito, si es cheque, y aquí voy a poner según el libro mayor o el registro que yo tenga y según el extracto bancario. Voy a ir poniendo aquí y aquí voy a ir hallando las diferencias, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga esas diferencias, ¿qué hago con las diferencias? Simplemente se cargan o se abonan con asientos contables, cosa que no voy a mostrar porque sabemos que no estamos en registración contable, pero sí les digo que se hace el ajuste por asiento. Por ejemplo, en un mes se hace un ajuste de asiento de acuerdo al resultado que yo tenga en mi conciliación. Entonces voy conciliando los saldos, voy viendo si hay diferencia, lo voy anotando en esta planilla. Si no hay diferencia, entonces no hace falta anotarlo, ¿sí? Entonces aquí voy anotando cada diferencia. Aquí, por ejemplo, me puede dar un monto, aquí otro monto, ¿sí? De acuerdo al extracto que tenga. Y voy a mostrarle un modelo de extracto también para que tengan conocimiento. A ver un poco si tengo el modelo de extracto. Voy a compartir un poco el modelo del extracto. A ver, voy a ver mis descargas. Y allí aquí, por ejemplo, le voy a mostrar un extracto a ver si la mayoría de los bancos me emite un extracto mes a mes y en ese extracto es lo que yo me rijo. Aquí, por ejemplo, este es un extracto de una tarjeta, ¿sí? Es así el modelo. Sabemos que cada banco tiene un modelo, en este caso es Banco Regional, ¿sí? Y aquí me va detallando un resumen financiero de todos los pagos que realicé, lo financiado, las compras del mes y en dónde estoy, aquí estoy, ¿sí? Resumen. Y aquí me detalla por fecha. Y si se fijan, por ejemplo, por un adelanto de un efectivo que yo saqué, lógicamente me va a cobrar. Entonces, eso yo mes a mes ya tengo que saber cuánto es lo que me va a cobrar el banco por ese adelanto que hice, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el pago que efectué, luego hay un seguro de cancelación de deuda de 1% y un mantenimiento mensual de 1% que también me debita el banco. O sea, si yo no tengo, si no hago el control, no voy a tener el monto exacto del saldo de la cuenta si no hago el control cruzado entre lo que yo tengo anotado y lo que me está diciendo el banco, ¿sí? Entonces, esto es a modo solamente de conocimiento de ustedes, ¿sí? De que ustedes tienen que realizar esto, ¿sí? Tienen que, digámosle, tener un control exhaustivo desde lo que es el extracto de la cuenta bancaria, de las tarjetas, ¿sí? Y realizar siempre esa conciliación. ¿Alguna duda referente a todo lo que acabo de decir? ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Voy a ver si están todos. Bueno. Voy a compartir lo que habíamos hecho ayer, el tema del debate. Hay gente que respondió y otra gente que no respondió. Y como les digo, esos tienen su puntaje también. ¿Sí? Cada respuesta tiene su puntaje.
¿sí? Entonces yo voy a compartir con ustedes acá lo que es la plataforma. Aquí. Este es un examen. A ver, vamos a ir atrás. Ahí. Bueno, voy a ir otra vez a lo que es la página principal para mostrarles dónde lo que estaba el foro. Bueno, aquí está la unidad finanzas y aquí tenemos lo que era la tarea de la clase pasada y la tarea de ayer. Aquí en esta sección de debate sobre utilización de las autofacturas, ustedes, yo puse 2 preguntas, ¿vale? Un punto cada pregunta, ¿sí? Yo había explicado en clase cómo se hace, cuáles eran los requisitos y había mencionado también que los pagos de salario tampoco se realizan más con autofactura, o sea, eso lo dimos en clase, ¿sí? Entonces, aquí ustedes me responden. Y por ejemplo, aquí tengo una respuesta que no sé de dónde salió la respuesta, ¿sí? Eso nomás lo quería debatir con ustedes, de dónde sacaron esa respuesta, siendo que era de la clase lo que íbamos a debatir, ¿sí? Ese, y acá se califica si tiene acá abajo, no sé si le llega a ustedes la calificación ahí. A ver, acá por ejemplo, esta calificación les llega a ustedes. El 2, el 1 y demás. ¿Sí? Cada comentario, cada respuesta tiene una pregunta, cada respuesta tiene un puntaje, quiero decir. Y entonces, esto ya suma para el acumulativo, gente. Ustedes no crean que no suma nada, ¿sí? Si nos va a sumar, yo le voy a avisar luego. Por ejemplo, cuando iniciamos un módulo o una materia, generalmente se hacen pruebas diagnósticas y en ese caso sí nos suma, pero no es nuestro caso en esta materia. Entonces, va sumando todo esto, ¿sí? Entonces, aquí tengo unas cuantas personas que ya respondieron. O sea, que no basta solamente con responder, es que tengo que responder correctamente para que me sirva el puntaje, ¿sí? Hago la aclaración respectiva para que después no haya de repente dudas o reclamos en cuanto a la calificación, ¿sí? Bueno, así también, no sé si ya descargaron, hay algunos aquí que no están todavía realizando, ¿verdad? La tarea, falta todavía que lo realicen, ¿sí? Después tenemos lo que es la guía, y yo no sé si bajaron la guía, si están haciendo en base a la guía. Eso me está preocupando también porque me están pasando, me suelen pasar al correo y lo pueden seguir haciendo. Su modelo de avance, o sea, de guía, tiene que ir correlacionado a su informe y el avance que están haciendo, ¿verdad? Aquí en la primera parte, voy a alzar todito. En la primera parte tenemos apenas al entrar en la plataforma, en la primera clase ya tienen lo que es la guía para el informe final de pasantía. Y esa guía es la que utilizamos. Y en base a esa guía se va a hacer el informe. ¿Y qué es lo que voy a hacer en la parte donde dice detallar actividades en la guía? Acá tengo tarea 1 y tengo tarea 2. Yo tengo que explicar en qué consistió esa tarea 1 y en qué consistió esa tarea 2. Yo no puedo poner nomás de tarea 1 y no sé qué era la tarea 1 o tarea 2 o citar nomás. Para eso se dice, viene la guía describir las actividades, ¿sí? No puedo yo agarrar y citar nomás tarea de tal fecha, no. En eso no consiste, porque si no, no va a ser un informe, porque en el informe, ¿qué es lo que se hace? Se describe detalladamente todo lo que se fue realizando. Y por eso lo que le insto a ustedes a que empiecen su informe, porque si no empiezan, esto se va después acumular para ustedes y después le va a generar un gran estrés, si es que no empiezan, ¿sí? Entonces estamos a tiempo todavía de empezar. Y como les dije, hoy yo no voy a dar tarea, ¿sí? Hoy solamente yo hago lo que es el desarrollo de esta clase. Sé que tienen a muchos para ponerse al día en la tarea.
Entonces voy a darle ese tiempo. Hoy es el último día de esta materia, ¿sí? Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes, ¿sí? Y ustedes ya tienen la tarea para el próximo lunes y tienen esta tarea del foro también, para los que no hicieron todavía. Entonces yo le voy a liberar ese tiempo y también quiero que empiecen a enviarme sus informes al correo. No sé si anotaron mi correo o voy a volver a escribir en el chat o poner aquí dentro de lo que es la plataforma misma o proyectarle para que ustedes anoten, ¿sí? Pero tienen que enviarme, ir enviando sus informes, ¿sí? Porque a veces yo realmente leo lo que ustedes hacen, ¿sí? Y me preocupa que hagan un copy y pegue en la introducción, un copy y pegue en la conclusión, y no tengan ni pie ni cabeza el informe, ¿sí? Eso es lo que me estoy preocupando. Por eso insto a que empiecen y si ustedes consideran que me pueden enviar, y entonces me van enviando. Entonces yo voy viendo y corrigiendo eso, ¿sí? Eso se llama tutoría, ¿sí? Si ustedes necesitan alguna orientación referente a cómo lo que se hace esa parte, o de dónde voy a sacar, profe, para hacer esa parte específica del informe, entonces me pueden consultar, ¿sí? Para ese es este espacio también, ¿sí? El chat también, y cualquier otra duda que tengan también aquí, ustedes saben que ya actualizaron todos sus perfiles en la plataforma, saben cómo enviar el mensaje también a la profesora, ¿sí? Entonces pueden enviar también el mensaje a la profesora sin problema, ¿sí? Y como les digo, en horario prudencial la mamá, eso es lo único que se le pide, horario prudencial, ¿verdad? Y siempre voy a estar contestando en el horario que sea pertinente, ¿verdad? Sabemos que por la tarde, noche, siempre tenemos nuestras clases, entonces pueden aprovechar también, ¿sí? Este espacio que se les da. Bueno, ¿alguna duda referente a la tarea, referente a... Voy a leer un poco un chat acá. A ver, voy a compartir y voy a leer un poco un chat acá. Aquí, algunos ya dejaron su nombre y se retiraron. Eso fue lo que pasó, había sido. Dejó su nombre y se retiró. Bueno, está bien. Esta clase pueden verla otra vez en la plataforma sin problema, pero como siempre les digo, no sé si ustedes conocen el proceso y le voy a hacer saber también el proceso de qué significa alzar la clase grabada. Es primeramente que grabe todo en Zoom, cargar en YouTube y luego cargar en la plataforma. O sea, no es que hoy hago y que en 15, 20 minutos ya está la clase grabada, ¿sí? Eso lleva también su tiempo para que ustedes tengan también ese conocimiento, ¿sí? Bueno, hoy no dejo tarea. ¿Alguna duda? Así lo dejamos hasta aquí. Referente a todo lo que dije, les doy la palabra a ustedes, ahora yo me callo. Por mi parte, profe, entiendo súper bien. Gracias. Agradezco muchísimo tu paciencia también, profe, porque aprendí bastante contigo. Profe. Profe. ¿Sí? No, viste que yo te envié mi trabajo en el correo, ¿verdad? Sí. Y me pusiste observación que hay que detallar cada actividad y yo pues detallé cada actividad, profe. ¿Qué detallaste? Y primero te puse, o sea, como un cronograma, toda la actividad, o sea, citando toda la actividad. Luego empecé a detallar cada una de las actividades. Sí. Pasa que vos no pusiste el cronograma de actividades. No pusiste el cronograma que hicimos en clase. El cronograma, el cuadro que hicimos en la clase. Eso no me pusiste. El cronograma en sí no me pusiste. Y ese va dentro del informe, gente. ¿Sí? La tarea 2
Creo, la primera tarea era el objetivo y la segunda era cronograma. Ese cronograma va dentro del trabajo, ¿sí? Ah, entonces el cuadro tengo que poner detallado, entonces, ¿verdad? El cuadro tenés que poner ese cuadro dentro de lo que es el Profe. donde te pide la guía, cronograma va ese cronograma. Profesora, Lean, sí, lean. ¿Sí? profe, Ángel, una ¿te pregunta. escucho? La primera tarea era acerca de los objetivos que teníamos de la empresa. Sí, Era sobre objetivos, parece, ¿verdad? sí, de La primera objetivos. tarea. Sí, el primero de Y este objetivos. vos ya no se cambió al final, íbamos a hacerlo más de la facultad. Sí, Entonces no van a traer el objetivo ya lo. O hay que detallar otra vez esa sí, tarea. van a O detallar. sorteamos nomás. Sí, van a detallar. Sí, van a poner tarea No 1 y en entiendo. qué consistió esa tarea. Tarea 2, ¿en qué consistió esa tarea? Tarea 3, ¿en qué consistió? Y Tarea la tarea 4, 2, profe, sería el cuadro ya. sí, y Vamos allá. entonces vas a poner tarea, consistió en realizar un cronograma de actividades referente a las distintas tareas a realizar dentro de la pasantía curricular o pasantía Y supervisada. la primera tarea, profe. La primera tarea fue elaboración de los objetivos a ser realizados dentro de la pasantía. ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? El audio de Ángel no se puede escuchar. Ángel, ¿podés? Pagar tus partidos. Bueno, yo le desactivé ahí a él. Ya está. Bueno, voy a mostrar otra vez entonces la guía. Voy a compartir un poco con ustedes la guía porque parece que están confundidos en cuanto a cómo realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tengo lo que es la primera parte, la guía. La primera parte está la guía. Esta es la guía. Entonces, de ahí voy a descargar y voy a mostrarle a ustedes aquí. Voy a mostrarles un poco dónde estaba la guía. Vamos a descargas. Y acá está. Guía del informe. Bueno. Acuérdense que no es copiar tampoco los conceptos. No es copiar los conceptos el informe, ¿sí? Bueno, aquí está. En la introducción es punto número 1. El informe está dividido en capítulos. Capítulo 1, esto tiene que estar aquí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dejar aquí capítulo 1 y empezar a escribir abajo mi introducción. El presente informe, no me van a copiar de otro lado que dice ensayo, que dice trabajo práctico, y no es el informe lo que yo estoy realizando. Entonces, demasiado se nota cuando copié de otro lado y no tiene ni pie ni cabeza lo que está diciendo mi introducción allí, ¿sí? Entonces, este informe tiene como objetivo principal informar en realidad, valga la redundancia, informar sobre que las tareas que fueron realizadas, o pueden buscar otro verbo, realizadas dentro de la
materia, ¿sí? Pasantía, supervisada 2. O sea, yo tengo que elaborar mi introducción. Y aquí, en el capítulo 1, por ejemplo, en el capítulo 1 se realiza, en el capítulo 2 ya en este caso, porque el índice del capítulo 1, en el capítulo 2, se realiza o se referencia a la Universidad Leonardo da Vinci. O sea, en el capítulo 1, ¿qué se hace? En el capítulo 2, ¿qué? En el capítulo 3, ¿qué se hace? Una breve descripción de qué se hace en cada capítulo es la introducción. O sea, ¿qué voy a encontrar en cada capítulo? Por ejemplo, para ser más sintéticos lo pueden hacer así. En el capítulo 1, la referencia de la universidad. En el capítulo 2, la referencia a la universidad, Leonardo da Vinci, su visión, su misión y sus valores. En el capítulo 3, es el cuerpo del informe en el cual se estará hablando de los objetivos, se estará hablando de qué, del cronograma y de las actividades que fueron realizadas. En el capítulo 4 se estará mencionando las lecciones y las recomendaciones respectivas. En el capítulo 5 una bibliografía breve y en el capítulo 6 los respectivos anexos. Puedo desarrollar así la introducción o puedo yo realizarlo también acorde a lo que yo considere relevante mencionar como introducción, ¿sí? Como pasante, puedo tener esa postura también dentro de mi introducción. Bueno, en el capítulo 2, ¿qué voy a hacer? Voy a describir la visión, misión y valores de qué? De la Universidad de Leonardo da Vinci. ¿Eso dónde lo voy a hallar? Lo voy a hallar en la página de la universidad. Luego, en el capítulo 3, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir aquí los objetivos de la pasantía. Es un objetivo general y pueden ser 3 a 4 objetivos específicos. Desde 2 ya estoy aceptando objetivos específicos. Cronograma de actividades. ¿Cuál es el cronograma de actividades? El cronograma de actividades es el cronograma que utilizamos, que habíamos entregado como tarea dentro de la plataforma. La tarea 2, que era el cronograma que ustedes presentaron. Eso van a incluir en su informe, ese cronograma de todas las actividades, este que está aquí, este cronograma, ese va dentro del informe, ¿sí? ¿Se recuerdan de este cronograma, verdad? Ese cronograma tal y cual está, va a ir dentro del informe, ¿sí? Profe, con respecto al cronograma, ¿Sí? nosotros debemos de modificar ese cronograma y ajustar a lo que fue la clase. Sí, de hecho que sí. Pueden ajustarlo de acuerdo a cómo se fue desarrollando la clase, ¿sí? Pueden cambiar algunas cosas que ustedes consideran relevantes, por ejemplo, mencionar, u otros no, ¿sí? Pero como siempre tienen que hacerlo en los meses son 2 meses nomás, son agosto, septiembre, entonces tienen que ir ahí agosto y septiembre nada más. Excluir las otras 2 celdas, porque tiene 4 celdas, excluyen eso y solamente incorporan agosto y septiembre. Y ahí van a pintar en qué tiempo se fueron realizando las actividades, ¿verdad? Que estuvimos realizando, ¿sí? Entonces, eso es lo que concierne al cronograma que el compañero se estaba confundiendo, ¿sí? Después, una vez que yo hago esto, es resumido en el cronograma, pues yo presento las actividades. ¿Y qué después hago en el siguiente punto? Es describir, ¿sí? En el siguiente punto me pide ya describir. Dentro del modelo de informe, luego me dice actividades realizadas durante la pasantía y ahí me dice descripción detallada de las actividades desarrolladas. Y allí, por ejemplo, voy a poner el nombre de la tarea, puede ser tarea 1,
Y ahí pongo ¿qué realicé? Elaboración, tarea 1. ¿Y en qué consistió esa tarea? La elaboración de los objetivos de esta pasantía, ¿sí? Entonces tengo que hacer una breve descripción. Tarea 2, puedo poner la elaboración de ¿qué? De un cronograma de actividades concernientes al desarrollo de la pasantía. Tarea 4, se estuvo realizando, indagando lo que es todo el análisis o instrumento de análisis administrativo, el diagrama de Chicago, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, ¿sí? Es un informe de todo lo que se va realizando, ¿sí? Ahí se modifica entonces, profe, lo que es el índice, ¿verdad? ¿Por qué? Y El índice prácticamente se queda ahí, el ahí como está. desarrollo pues está en la descripción detallada de las actividades. Y prácticamente de ahí hay que comenzar otra vez, ya que se dio todos los pasos, y sería otra vez uno volvería a hacer lo que es el objetivo. Aquí, por ejemplo, ¿desde qué número voy a poner el número de página? ¿Me estás consultando? ¿Desde qué número? Sí, porque... Desde la introducción va el número de página. Desde la introducción. Sí. Aquí en mi índice voy a poner introducción. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer mi índice? Voy a poner introducción. Y ustedes no manejan, ¿verdad? Cuestiones de tabla de contenido para no hacer manualmente el índice. No manejan, ¿verdad? Sí, pero Sí lo que le estaba consultando prácticamente no es lo solamente índice, varía prácticamente el informe haciendo por etapa, porque si vamos a colocar el desarrollo después debajo Eso de es la lo que te estaba introducción, diciendo. específico, general, y después viene, acá le digo, índice, introducción, marco de referencia, resumen, objetivo de pasantía. Ese fue prácticamente lo que vimos. Sería la primera realización, sería los objetivos generales que nos pidió el ejercicio. Sí. Entonces, ¿dónde entraría otra vez? Sería uno otra vez. No, aquí acordate que nosotros no hicimos el mismo objetivo. ¿Te recordás? No es lo mismo. Y es lo que estoy diciendo. Nuestro objetivo es otro. Objetivo es lo que es el trabajo en sí. Pero nosotros hicimos otro objetivo referente a el trabajo. Sí, y vos no vas a copiar ese objetivo en la tarea, vos vas a describir, no vas a agarrar y copiar lo que hiciste. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que estoy preguntando. Entonces, eso sería el primer ejercicio de la descripción. La tarea 1 va a ser eso. Y yo voy a describir ahí simplemente lo que hice. No voy a copiar y pegar ahí. Eso también no se equivoquen de agarrar y copiar ahí lo que ya hicimos. ¿Sí? Y la segunda vendría a ser que era el cronograma. Y el cronograma ya está ya en el cuadro. Y volvemos a hablar del cronograma. Claro. Se vuelve a describir todo, ¿sí? Todo. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, ¿sí? Por tarea, foro 1, foro 2, foro 3, ¿sí? Dependiendo de qué se fueron realizando, ¿sí? Ahora, lo que si ustedes me están consultando es si es el mismo objetivo. No es el mismo objetivo, ¿sí? No. Y no van a copiar la tarea, tampoco van a copiar la tarea, ¿sí? No van a copiar la tarea tal cual hicieron y van a poner aquí tampoco, ¿sí? Es solamente describir, ¿sí? Y brevemente. Quería aclarar otro punto. ¿Sí? Referente a lo que es la ULDB, ¿Sí? como usted ya dijo, y ve también prácticamente lo que está lo que está en la plataforma referente a lo que es la ULD. Dice completo detallado, sus objetivos generales, específicos, marco de referencia. A 7 podemos bajar así para que no se diga que estamos copiando de otro, porque es la misma cosa. Sí, o sea, eso no va a lo diferir, o sea, no va a cambiar. Lo que es la cuestión es la visión, misión y valores, y eso no cambia. Va a ser, en todos los trabajos va a ser igual, ¿sí? Ahora, la forma en que ustedes describen en las tareas va a ser diferente. Los objetivos de la pasantía no va a ser igual, tampoco van a ser diferentes. La forma en que ustedes plantean las lecciones también va a ser diferente.
Las recomendaciones que ustedes dan también va a ser diferente. Las principales dificultades que ustedes tuvieron en forma personal también va a ser diferente dentro de la materia. Los nuevos conocimientos, uno que otro le va a llegar más un contenido y a otro le va a llegar tal vez no tanto ese contenido, sino otro tipo de contenido. O sea que no puede ser igual los nuevos conocimientos adquiridos, igualito a lo que justamente aprendió mi compañero también. Porque sé que hay ciertas áreas que me llegan más como persona y otros que no me... En todos los cursos sucede eso, ¿verdad? Porque no estamos aquí para lograr 100%. Se busca, pero lógicamente que siempre hay dificultades. Y siempre lo va a haber dificultades, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a poner aquí en las dificultades y en los nuevos conocimientos también voy a describir qué es lo que yo considero un nuevo conocimiento. Y no hace falta que sea largo, ¿sí? No hace falta que sea largo. Pueden citar nada más cuáles son esos conocimientos que ustedes consideran que son importantes. ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Es lo que ya dije, que respete la estructura, que sea de elaboración propia, ¿sí? Y otra cuestión también es que la ortografía, caligrafía y demás cosas, tipo de letra y demás que están en lo que es el indicador, ¿verdad? Que sabemos qué tipo de letra es el más utilizado que es Times Rowan, ¿sí? Y lógicamente no se equivoquen en el nombre ni en el apellido de la profesora, también en la carátula, porque he visto Tillaría no sé qué, y es Tillería mi apellido, ¿sí? O sea, a veces corrige Word, pero corrige mal. ¿Entienden? Entonces, todas esas cuestiones para ver, porque también a veces se nos escapa. Y también no me hagan un copia y pega aquí de un ensayo anterior y me ponen en un informe, por favor. Y si van a copiar, citen y, como te decía, también arreglen, hagan sus respectivos arreglos antes de enviar, gente, ¿sí? No podemos estar haciendo demasiado plagio, ¿sí? En un informe, ¿sí? Es casi muy difícil, porque Profe, cada materia tiene su... ¿Sí? así como usted ya dijo, profe, disculpe, Sí, sí, estamos hablando prácticamente de lo que es un informe, no es lo que es copiar y pegar. Nosotros de sí, referente tenemos que estar hablando cada uno y lo que aprendimos, lo que hicimos nomás, ¿no? Por sí, ejemplo, copiar el alta en Sierra. El sí, alta hablamos tal cosa y aprendí tal cosa de esto. sí, Y voy pasando al siguiente tema, recibo de salario o liquidación de sueldo. sí. Hablo de eso respectivamente, unos 3, 4 cortitos, no es necesario hacer 10, 20 hojas. No, Según no es entiendo, ¿eh? necesario. No es necesario hacer 10, 20 hojas. Sí, no es necesario hacer 10, 20 hojas. Sintético, sí, con sus palabras, no hace falta que ustedes se explayen. Tampoco es una tesis, ¿sí? O sea, es un informe nada más, ¿sí? Por eso, Entonces, referente de la descripción para abajo, recién se va hablando de los ejercicios ya elaborados en clase. sí, exactamente. Más bien es el cuerpo nada más acá del informe. Esta parte de descripción nada más lo que le va a llevar más trabajo. Ay, aborto. Y como les digo, también ya leí algunos informes y hay gente que le gusta más algunas recomendaciones en ciertas áreas, dar ciertos temas, y me parece bastante correcto y fructífero que ustedes pongan en recomendaciones qué es lo que quieren aprender, porque eso también lo tiene que saber el docente, y también lo que son directivos o distintos tipos de roles que estamos dentro de la universidad, no sé quién más, directora académica, tiene que conocer también las inquietudes y los deseos de aprender de ustedes, ¿sí? Entonces, en recomendaciones pueden poner también qué es lo que ustedes consideran de que hubiésemos dado en esta materia, ¿verdad? Hay cosas que no, por la cuestión pandémica tratamos de desarrollar temas que son del ámbito laboral, que ustedes pueden aplicarlo en el ámbito laboral, ¿sí? Tampoco nos centramos en una sola área, fueron varias áreas, varias unidades, porque en esta materia yo la desglosé por unidades, ¿sí? Igual que los programas que son por unidades, entonces fuimos dando por unidades, no por ejes temáticos, ¿sí? Sino por unidad. Y cada unidad con su contenido, ¿sí? ¿Le puedo atajar otra vez por un rato? ¿Sí? Para Sí, aclarar una duda, ya que entré un poquito tarde. sí, Con respecto al foro 3, vendría a ser este último. sí. Sobre Autofacturas.
Ese tenemos que Utilización de hablar. autofactura. ¿Podemos hacer casi como entendemos o tenemos que entre sacar el PowerPoint que alzaste? No, tenés que ver el video de la clase. Permiso, profe. Tenés que ver Yo el no video tengo de la video. clase. ¿Cómo? Yo no tengo video. Permiso, profe. ¿Sí? No, solamente para aclarar, o sea, tratando de aclarar más lo que tenemos que hacer. Y así Sí, mismo, como por ejemplo, ya realizar un informe y sí, detallar, o sea, detallar cada tarea, lo que nosotros realizamos, qué es lo que hicimos en esa tarea, eso nomás. No hace falta sí. realizar, digamos, dos, tres, ¿cómo? En una, dos, tres renglones, nosotros podemos ya decir todo lo que Sí, hicimos en la tarea uno, tarea dos, es, solamente eso. sí, Estoy viendo nomás exactamente. esa descripción, nomás lo que es detallar lo que nos es realizar un informe, así nomás. Eso Sí, para ayudar un poco al compañero, un poco. sí, está bien. Me parece espectacular que opinen, que participen. Me encanta, como dicen en el Facebook, me encanta que opinen, porque es así. En realidad no hay que complicarse, no hay que buscarle tanto la vuelta a la cuestión. Tenemos toda una guía, es simplemente ir completando esa guía de acuerdo a lo que me va solicitando, ¿sí? Entonces, como les dije, ustedes pueden hacer sus arreglos, como dicen, pueden buscar en Google si les parece, ¿verdad? Si no encuentran las palabras, es válido, pero ¿qué pasa? Yo tengo que arreglar eso, no puedo agarrar y pegar algo y a tal y cual está y no tiene nada que ver con el informe que estoy realizando, a eso me refiero. Entonces, eso también es diligenciarse, saber diligenciarse, utilizar la herramienta que uno tiene disponible, pero siempre con el objetivo de realizar el informe y adaptando al informe que estoy realizando. No puedo yo agarrar y presentar nomás ya un listado de contenidos que no sé ni se dio en la clase, parece, ¿sí? Entonces, por ese motivo, insto a que lo elaboren, que se sienten y hagan. Tienen el fin de semana, como les dije, se liberaron de la tarea, al menos hasta el momento, ¿sí? Yo voy a estar corrigiendo las parciales también de ustedes porque son bastante amplias, ¿sí? Hay algunos que están muy amplias, entonces vamos a ir punto por punto, ver detalladamente, no puedo enviar una calificación sin haber visto y corregido bien cada examen, cada parcial. Saben que son 15 puntos lo que están en juego, entonces le va a llegar su calificación a más tardar en esta semana, como les digo, ya le voy a estar enviando por plataforma, ¿sí? ¿Alguna duda más referente al informe? Profe, Envíenme, veo si tienen alguna duda, ¿sí? el informe que yo te envié, ese, así como está, ¿me puede valer ya punto o tengo que volver a hacer otra vez? No, no te desesperes, Juan. No te desesperes. Estamos todavía, falta todavía contenido que desarrollar, no te preocupes. Vos me enviaste tu informe, yo te envié algunas observaciones. ¿Aplicaste las observaciones? Sí, me dice que en ¿Sí? el capítulo 2 debería incluir el cronograma de actividades que habíamos desarrollado. Sí. Ese es el cuadro que yo mostré. Sí, ya entiendo. Y ese lo voy a agregar entonces ahora. Sí, ese le vas a agregar, exactamente. Dale, está, profe, eso no me hará mi duda. Sí, no te preocupes, Juan, vos estás por buen camino, ya casi te está terminando tu informe. Está muy Dale, adelantado. dale, gracias, profe. De nada. Dale un ¿Alguien cero. más tiene? ¿Cómo? Dale un cero. No podemos ser así si me envió todo por correo. Ese es a modo de pulir. Esta tutoría es interesante porque van a ir puliendo y van a presentar un buen informe. Imagínense, van a ahorrar unos buenos puntos allí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. No sé si de la misma manera estaban trabajando con las demás profes, pero así lo Ay, vamos no. desarrollando en esta materia a base de avances, ¿sí? Hasta donde tienen pueden enviarme, yo voy viendo, ¿sí? Si tienen alguna duda, me escriben y vamos elaborando, o sea, no hay problema, ¿sí? Para eso estamos, ¿sí? No duden en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda más?
¿No hay más ni una pregunta? ¿Nada? Profe, ¿Sí? la bibliografía, ¿cómo vamos a hacer? La bibliografía. Bueno, la bibliografía Sí, tienen el modelo de la APA. Es un modelo en el cual ustedes citan el autor, ¿sí? El año, la fecha. Le voy a mostrar un poco. A ver, para que... Le voy a mostrar un poquito. A ver, un poco. Aquí en normas APA. ¿Cómo es que se... Bibliografía. Acá está. Como la referencia bibliográfica, ustedes pueden hacerlo así como pide las normas APA, ¿sí? Ustedes no tienen citas dentro del informe, no es una tesis, ¿sí? Entonces, la bibliografía tiene este requisito. Se van a regir en las normas APA, ¿sí? Formato APA, ¿sí? Que vendría a ser el autor, el apellido del autor, ¿sí? A ver un poco si me escuchan. ¿Me escuchan, verdad? ¿O no? ¿No me están escuchando? sí, profe, Bueno. se escucha. Aquí, por ejemplo, estos son todos citas. Aquí está la referencia bibliográfica. Aquí están las directrices, ¿sí? Es una norma que es aplicada a todos los trabajos de investigación que se suelen realizar. Entonces, ¿qué va primero? El nombre, el autor, el apellido del autor, el inicial de los nombres, ¿sí? El año de publicación en caso de que haya utilizado yo algún libro, de qué año fue ese libro, el título del trabajo o el subtítulo, ¿sí? Yo creo que el compañero está preguntando, no es cómo hacer. Sin embargo, sí, ¿de dónde va a sacar la bibliografía? Sí, es de los trabajos que nos... Él me está preguntando la fuente de la Sí. bibliografía, ¿sí? ¿De dónde sacó? Sí, profe, Bueno, está bien. de cómo Yo vamos a pensé poner si es un trabajo de informe. sí, dentro de lo que es bibliografía, a ver un poco. Te voy a mostrar entonces lo que es la guía, a ver. Aquí en el Sí, capítulo porque 5 bibliografía es lo último. tenemos la bibliografía. Aquí lo que ustedes van a hacer es simplemente ver cuáles fueron los materiales que utilizamos. Y ustedes no leyeron para eso los materiales, por eso me están preguntando la bibliografía. ¿Leyeron los materiales? Hasta el momento que yo fui alzando, o solo los Power leyeron. Ahora pillé que no. Y ni uno de los materiales de apoyo. Dos nomás yo leí. Las leyes, todo lo que está dentro de la plataforma, nada. ¿No? Mucho ese, profe. Y esos son materiales de apoyo. No se van a quedar solo con esta clase, ¿verdad? Eso no utilizamos, profe. ¿Cómo? Eso cuando utilizamos los materiales de apoyo prácticamente, si usamos mal Power y según los ejercicios. Si Sí, estamos hablando de un pero informe. sí, pero ¿qué pasa? Es que yo puedo decir aquí una cosa que no es de acuerdo a cómo tiene que ser realizado. Entonces, ¿de dónde yo saqué eso que le estoy diciendo? Le saqué de la fuente, de los materiales, ¿sí? No puedo yo hablar sin tener fuente. ¿Se entiende eso? O sea, todo investigador, toda persona que enseña tiene que tener alguna fuente. ¿De dónde sacó la ley? Por ejemplo, el decreto 312, por ejemplo, que habíamos hablado,
Era un decreto en el cual, ¿de qué clase era ese decreto 312? ¿No se acuerdan? 4, O sea, 6. ¿de qué? ¿Vieron? O sea que, ¿en qué me estoy basando? ¿De dónde saqué que las autofacturas son esto, que los comprobantes legales son esto, que los timbrados hay que comunicar? O sea, todo lo que nosotros fuimos desarrollando tiene un material en el cual yo me estoy basando, ¿sí? Entonces, la bibliografía, ¿qué va a hacer? Van a ser simplemente citar esos materiales que estuvimos desarrollando dentro de lo que es toda la materia, toda la asignatura de pasantía. Aquí, por ejemplo, estos son tareas que yo le había dado, que es tarea propiamente del cronograma, pero aquí dentro de la plataforma hay muchos materiales. No lo suficiente, pero por lo menos hay materiales guías, ¿sí? Estos que son de práctica, netamente práctica, no, pero lo que son acá, por ejemplo, dice materiales de lectura complementaria. Allí entran y ahí van a ver los materiales. ¿Sí? ¿En qué materiales se basó para hacer el PowerPoint de nota de crédito, nota de débito? ¿De dónde salió eso? Ahí, por ejemplo, tengo el decreto 312 que les dije que era la de la nota de crédito. La resolución, esto, por ejemplo, pueden citarlo. Decreto 312, la resolución general de la reglamentación de emisión de los documentos, la cartilla sobre el IVA, y van a poner la página www.set.gov.pi en el cual se sacó esto, ¿sí? Después tenemos utilización de las notas de crédito, también es de la página de la SED. Entonces, ¿qué van a poner en su bibliografía? Van a poner la página de la SED, ¿sí? El decreto, aquí pueden citar también el decreto, el número del decreto, ¿sí? Y así van a ir viendo. Entonces, de paso, también realmente van a entrar a ver qué es lo que hay en los materiales de lectura, por lo que me estoy dando cuenta, para que puedan hacer su bibliografía, porque si no, va a ser un poco complicado. Aquí, por ejemplo, para cartas comerciales, era un libro en donde están todos los modelos de las cartas comerciales. Entonces, ustedes descargan este libro y ven el autor, que es Matt Gall-Hill, y ese autor van a citar en la bibliografía con el año de ese libro, ¿sí? Entonces, siguiendo las normas APA, van a citar estos materiales que estaban dentro, que están hasta ahora dentro de la plataforma, que no leyeron todavía por lo visto, que ni miraron, pero que está aquí disponible a la lectura de ustedes. También sobre acta, pueden poner el Código Civil que obliga a la S a realizar asamblea anual, está el Código Civil, ¿sí? Entonces ese voy a poner en mi bibliografía. ¿Qué más voy a poner en mi bibliografía? Y así ustedes van a ir viendo. Código laboral, ¿se recuerda de los recibos de liquidación? De todo lo que dijimos en la clase de los recibos de liquidación, de los porcentajes IPS, utilizamos página de IPS, van a poner ahí la página del IPS, www.ips.gov.pi, eso se utilizó para esta clase. Se utilizó el código laboral, lógicamente, entonces van a poner también el código laboral dentro de la bibliografía. ¿Qué más se utilizó? Acá hay otra carpeta de materiales de apoyo, ¿sí? Se ve que no estuvimos leyendo nuestra plataforma, nuestro material de apoyo. Aquí, por ejemplo, tenemos reglamento de seguridad social y reglamento técnico de seguridad. ¿Qué significa eso? Eso era del legajo de personal. ¿Se recuerdan del legajo de personal? Todo lo que había que entregarle los equipos a los funcionarios. Sí, eso se tiene que estar según los reglamentos establecidos. No es que yo inventé nomás que eso se le tiene que entregar a los personales. Sí, el acuse de todos los equipos que necesita para realizar las tareas, ¿sí? O su trabajo dentro de la empresa. O sea, y así sucesivamente. Hasta el formulario 120 también tiene su material de lectura. O sea, cada bolilla o clase tiene su material de apoyo en caso de que se necesite, pues yo fui cargando eso.
¿sí? Entonces ustedes van viendo las fuentes de dónde se sacó esa información, no solamente el Power, ¿sí? El Power es bastante breve, es nada más a modo de dar un pincelazo básico de lo que es el contenido, ¿sí? Bueno, ya aclaré la duda, ¿verdad, Ángel? ¿De dónde vas a sacar la fuente? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? De nada. Y ya sabes que es acorde al norma APA también en la bibliografía, si no se olviden de eso, ¿sí? Bueno, Sí, eso está ya me bien. sabía ya. Bueno, está bien. Bueno, ahora necesito que me confirmen asistencia. Carlos se retiró. Luego tengo Cristian. Cristian, vos no pudiste participar ayer, ¿verdad? No, profe. Tuviste ausencia justificada. Gracias, profe. Ok. Cristian, Ahora entonces me completo dejas todo. tu nombre allí. Luego tenemos Ángel Zárate, Magda Galeano, que no me contestó hoy cuando le consulté, Mara Zamudio y Eulalia. Eulalia Hidalgo sería, ¿sí? Presente Sí, entonces. profe. Presente. Bueno, me dejan también sus nombres en el chat para el texto del chat después, para corroborar las asistencias también. Y seguimos con la ausencia de 3 compañeras. Hasta hoy no tengo asistencia de estas personas, un poco complicado trabajar, pero bueno, está bien. Hasta aquí dejamos entonces, si tienen alguna duda voy a estar pendiente y les deseo entonces que tengan un buen fin de semana porque hoy es la última clase de esta materia en la semana, ¿sí? Entonces nos reencontraremos con pasantía el próximo lunes, Dios mediante. Muy buenas noches para todos, ¿sí? Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches. noches.